Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Villarreal. Soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Y también soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Particularmente trabajo dentro de un grupo de investigación que se llama GECIT, Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, específicamente en el campo de la educación matemática. En particular, en los últimos años hemos trabajado sobre formación de profesores, principalmente formación inicial de profesores, de matemática, por supuesto, cuando trabajan en escenarios particulares como aquellos que se generan a partir del uso de tecnologías o el trabajo con la modelización matemática como abordaje pedagógico. Bien, antes de comenzar con esta conferencia y después de haberme presentado brevemente, quiero agradecer la invitación que me llegara a través del profesor Juan Luis Prieto, a quien le agradezco infinitamente poder estar presente a la distancia en este evento que debe ser tan caro para ustedes y que suena tan bonito, ¿no? Este tercer encuentro de clubes GeoGebra del estado de Zulia, organizado, según me informaron, por el Instituto GeoGebra de Maracaibo y el grupo Tecnologías en Educación Matemática. Bien, para comenzar con la conferencia, me gustaría plantear un par de objetivos para que tengamos en cuenta en esta conferencia. Por un lado, reflexionar y discutir acerca del lugar de las tecnologías en los procesos de construcción del conocimiento, el papel de las tecnologías en la educación matemática y también que podamos reflexionar sobre aquellos ambientes de aprendizaje que pueden generarse para la enseñanza de la matemática haciendo uso de tecnologías. Y por otro lado, presentar y compartir con ustedes algunas experiencias desarrolladas en clases de matemática usando tecnologías aquí en mi país. Comparto también el recorrido que va a tener esta conferencia. Me gustaría, para comenzar, fijar algunas posiciones en relación a lo que significa la tecnología en la construcción del conocimiento, es decir, una posición epistemológica, una posición también, si se quiere, sociopolítica y una posición didáctico-pedagógica. A partir de esas posiciones, me gustaría reconocer un escenario en relación a las tecnologías en la producción del conocimiento y en la educación. Luego me detendría en las tecnologías en la educación matemática específicamente, mostraría algunas experiencias en clases de matemática y cerraría con algunas consideraciones finales. Bien, comenzando con esto de fijar posiciones, me gustaría dejar en claro 3 puntos que para mí son centrales en relación a las tecnologías. Por un lado, considero que el acceso a las tecnologías digitales son un derecho del ciudadano. Entonces acá hay un posicionamiento de tipo sociopolítico. Es decir, que así como tengo derecho a la educación, tengo derecho al acceso a estas tecnologías. Un segundo posicionamiento, ya más de tipo didáctico-pedagógico, es el siguiente: la necesidad de una alfabetización tecnológica en las escuelas, integrando las tecnologías en las actividades esenciales del aprendizaje. Esto es la lectura, la escritura y, por supuesto, la matemática. Es decir, integrar a la enseñanza de las distintas disciplinas las tecnologías y no una alfabetización tecnológica por sí misma, digamos, sino integrada al currículum de las distintas disciplinas. Y finalmente, una posición ya de tipo epistemológica que hemos asumido desde hace
bastante tiempo y que se refiere a lo siguiente, o que podríamos enunciarla así: la producción de conocimiento se ve condicionada por los medios utilizados. Tales medios definen las prácticas, los contenidos y las formas de conocer. Entonces, resumiendo, el acceso como derecho del ciudadano, la alfabetización tecnológica integrada en las disciplinas y la producción del conocimiento condicionada por los medios que se utilizan. Y en relación a esta última posición, que es de tipo epistemológica, me gustaría presentarles un constructo teórico que venimos trabajando desde hace varios años, con quien fuera mi director de tesis, el doctor Marcelo Borba. Aquí les muestro una foto de él. Y en el año 2005 publicamos un libro que se llama Humanos con Medios y la reorganización del pensamiento matemático, tecnologías de la información y la comunicación, modelización, experimentación y visualización. En este libro, que fue un poco la síntesis de varios años de estudio en relación al uso de la tecnología, que Marcelo Borba iniciara ya en su tesis de doctorado y que luego fue creciendo y desarrollándose en el grupo que él lidera en la Universidad Estadual Paulista en Río Claro, que es el grupo de pesquisa en informática, otros medios y educación matemática. Bueno, este libro es un poco la culminación de todo ese trabajo, que por supuesto después continuó. En ese libro nosotros presentamos este constructo de humanos con medios como siendo el sujeto epistémico. Esto es, quien conoce nunca está solo, sino que siempre está acompañado por otros seres humanos y también por otros medios, otras tecnologías. Entonces, este constructo de humanos con medios, y dicho de manera bastante resumida y rápida, tiene embutido dos ideas centrales. Por un lado, que la cognición no es una empresa individual, sino social, y por eso hablamos de humanos y no en singular. Y por otro lado, que la cognición incluye medios, con los cuales se produce el conocimiento. De suerte que si los medios presentes fuesen otros, el conocimiento construido sería diferente. Esto es, el medio es constitutivo del conocimiento. Nunca puedo olvidarme de que cuando produzco conocimiento, lo estoy produciendo con algún medio, con alguna tecnología. Donde esa tecnología no necesariamente es una tecnología de punta. En la escuela el lápiz y el papel son tecnologías, los útiles de geometría son tecnologías y el propio lenguaje también es una tecnología. Estas ideas nos llevan a pensar en que el conocimiento es producido por un colectivo pensante justamente, y a esta idea del pensar con. Siempre pienso con algún dispositivo, algún medio, bien, que puede ser un medio tradicional o puede ser una tecnología digital, que es lo que hoy nos preocupa y nos ocupa en este evento. Si uno hace un recorrido por la historia de las ciencias, va a encontrar muchos ejemplos en donde los medios, las tecnologías están presentes en la producción del conocimiento. Entonces a mí me gustaría compartir y reconocer ese escenario a través de distintas ciencias y utilizando algunas imágenes. La primera reflexión que quiero hacer es en torno a la propia matemática, y la trae un matemático norteamericano, Keith Devlin, que en 1997 escribió lo siguiente: la matemática hecha con la ayuda de una computadora es cualitativamente diferente de la matemática hecha con papel y lápiz solamente. La computadora no asiste simplemente al matemático para hacer su tarea de la manera usual. Antes bien,
cambia la naturaleza de lo que es hecho. Y Devlin está hablando de la producción del conocimiento matemático. A nosotros nos gustaría llevar estas ideas a lo que ocurre en las aulas. Una imagen que a mí me parece muy bonita es esta. Este es un recorte de un fresco de Rafael que se encuentra en el Vaticano. El fresco se llama La Escuela de Atenas, y en él podemos ver muchos sabios de distintas ciencias, y lo interesante es que uno puede distinguir a los distintos académicos que están ahí en la Escuela de Atenas a partir de lo que están haciendo y de los elementos que están utilizando. En este caso, este es un recorte de Euclides, ¿no? Un geómetra griego, que se encuentra rodeado de sus discípulos, y él está realizando una construcción sobre una tabla utilizando un compás. Entonces, para mí este es un lindo ejemplo de un colectivo pensante, ¿no? Donde se está produciendo esta enseñanza utilizando un cierto medio, en este caso los útiles de geometría. Otro ejemplo, otra pintura que a mí me gusta mucho es esta, de Domenico Fetti, que se llama Arquímedes Pensativo, y en él podemos ver a Arquímedes que está apoyando su mano sobre un globo terráqueo, mirando hacia una hoja que tiene una construcción geométrica aparentemente, y está rodeado de diferentes elementos, una escuadra, un compás, libros. Si bien es cierto que en la época de Arquímedes, ¿no? Ahí podemos ver la fecha en que vivió, antes de Cristo, todavía no había imprenta, entonces los libros que aparecen ahí posiblemente no hayan sido una realidad en la vida de Arquímedes. Me permiten decir que acá tengo un colectivo pensante en donde, si bien él está solo, los libros implican la presencia de otros seres humanos, y por supuesto todos los otros elementos que están presentes en la mesa sobre la cual él está trabajando. Entonces, otro ejemplo de un colectivo pensante, para dar la idea de que el conocimiento matemático ha sido producido siempre con la mediación de distintas tecnologías. Ya si consideramos el trabajo, por ejemplo, del astrónomo, esta es una imagen que representa a Galileo con el telescopio, podemos preguntarnos cómo hubiese avanzado o si hubiese podido avanzar la astronomía sin la ayuda de este dispositivo. ¿Qué pasa en biología o en química, ¿no? Con el microscopio? Hasta llegar a tecnologías de alto voltaje como el colisionador de partículas, la máquina de Dios, que los físicos han utilizado para el estudio de diferentes partículas. Es decir, esto es simplemente, la idea es mostrar cómo las tecnologías están presentes en la producción de conocimiento. Entonces no puede negarse la presencia de diferentes medios tecnológicos a lo largo de la historia que transformaron los modos de producir conocimientos. ¿Podría haber avanzado la ciencia sin ellos? Bueno, claramente mi respuesta es no. Sin embargo, si uno ahora corre la mirada hacia la educación para reconocer ese escenario, nos encontramos con las palabras de este famoso educador matemático sudafricano, Seymour Papert, que en 2001, fíjense, hace 16 años, expresaba lo siguiente: en medio de estas explosiones de cambio, la institución escuela ha permanecido sorprendentemente constante a lo largo del tiempo y de los países. En las escuelas estamos lejos de movilizar el potencial de aprendizaje de los alumnos. Bueno, Papert siempre ha sido un provocador. Por supuesto que la situación ha ido cambiando desde aquella época hasta el día de hoy. Sin embargo, desconozco la situación en Venezuela, pero en nuestras escuelas en Argentina, si bien hubo en los últimos años
un programa llamado Conectar Igualdad, que proveía de computadoras a las escuelas públicas y se llegaron a entregar 5 millones de equipos, rompiendo o de alguna manera achicando la brecha del acceso a las tecnologías digitales. El uso que se hace en las escuelas todavía es escaso, digamos, y ni que hablar en las clases de matemáticas. Pero ese escenario va cambiando, ¿no? Y quería compartir con ustedes esta viñeta de un humorista argentino, Periotti, en el cual podemos ver un niño que está hurgando su mochila o preparándola para ir a la escuela, y su papá leyendo el diario. Y el joven dice: tengo la netbook, MP3 player, pendrive, iPads. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? Y el padre le responde: la cabeza. De alguna manera, la viñeta muestra ciertos prejuicios que hoy podemos encontrar tanto en los docentes como en los padres en relación al uso de las tecnologías en la escuela. Y es interesante ver que tratar de reconocer que estos dispositivos son una parte de la vida cotidiana de los jóvenes. Bueno, acá no está el celular, por ejemplo, pero es también hoy en día uno de los dispositivos, una de las tecnologías más presentes en la vida de los jóvenes. Entonces, podemos decir ya en términos de una posición casi ontológica que estos dispositivos son parte del ser de estos jóvenes. Y entonces desprenderlos de ellos es como quitarles parte de lo que para ellos es importante. Y en ese sentido quería rescatar las palabras que están escritas en el encuadre general del diseño curricular de la educación secundaria en mi provincia, Córdoba, en Argentina, en relación a esto, que dice lo siguiente: en muchas ocasiones los adultos no comprenden los cambios en el mundo de los jóvenes y generan miradas o situaciones que los marginan, suponiendo sentidos deficitarios que resultan de la comparación con los jóvenes de otros tiempos. La dificultad de esta mirada es que no permite ver qué están haciendo los jóvenes hoy, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus prácticas, con qué experiencias cuentan y qué están imaginando para este mundo. Me parece una cita muy interesante para pensarla, y me parece interesante que esté incluida en un diseño curricular. Bien, vayamos ahora al segundo punto que les proponía en el recorrido de esta conferencia: las tecnologías en la educación matemática. Existen diversas posiciones en relación al uso de las tecnologías digitales para la enseñanza de la matemática. Y una de ellas, que no podemos evitar nombrarlas, es que enseñar matemáticas se hace sin computadoras. Es decir, directamente se rechaza el uso de las computadoras o de las calculadoras, si se quiere también, como una tecnología anterior, en las clases de matemáticas. Otras posiciones expresan que es necesario enseñar conceptos y habilidades sin computadoras o calculadoras y solo utilizarlas después de tener dominio de los conceptos. En este sentido me parece interesante compartir con ustedes las palabras de Conrad Wolfram, que es un matemático norteamericano, uno de los creadores del software matemática, si mal no recuerdo. Y él dice lo siguiente: la gente confunde, en mi opinión, el orden de la invención de las herramientas con el orden en que deberían usarlas para la enseñanza. Solo porque el papel se inventó antes que las computadoras, no necesariamente significa que uno entiende mejor lo básico del tema usando papel en vez de computadoras para enseñar matemáticas. Si uno nació después de las computadoras y del papel, en realidad no importa el orden en que nos enseñen con ellos, uno solo quiere tener la mejor herramienta. Entonces estas palabras me parecían interesantes, esto de, bueno, yo puedo
aprender matemática con diferentes medios, inclusive con las computadoras. Una tercera posición que está relacionada con la anterior, pero que avanza un poquito más, es introducir el uso de tecnologías como una herramienta de apoyo para ofrecer una mejor visualización o realizar cálculos con mayor rapidez. Entonces ahí estoy usando algo de la potencialidad de las tecnologías, pero sigue siendo una herramienta auxiliar, sigue teniendo un papel auxiliar. Y lo que uno quiere realizar con las tecnologías es aprovechar sus potencialidades y no hacer un uso domesticado de las mismas, es decir, no hacer lo mismo que ya venía haciendo, pero con una imagen más bonita, y sin aprovechar el potencial de la tecnología, a eso me refiero. Entonces, lo que uno pretendería como posición a defender y a trabajar es enseñar, pensar y aprender matemática con la computadora, con las tecnologías. De modo tal que estas tecnologías pasen a tener un papel reorganizador de lo que ocurre en el aula. Y no solamente de lo que ocurre en el aula, en realidad reorganizador de varias cuestiones. En particular, y creo que de una manera muy marcada, una reorganización curricular, porque se puede comenzar a hacer cosas tempranamente que antes solo podía hacerlas después de adquirir determinados contenidos. Hoy puede revertirse eso y necesitar una suerte de reorganización en el currículo. También se produce una erosión curricular. Esto es, hay contenidos que ya dejan de tener sentido en el currículum de matemática. Y seguramente ustedes han pensado en varios de estos contenidos. Se producen nuevos problemas, hay posibilidades de plantear nuevos problemas, porque tengo esta nueva herramienta. Y por supuesto nuevas prácticas en el aula, nuevas formas de trabajo en el aula. Entonces eso significaría tener un uso no domesticado de las tecnologías, es decir, aprovechar el potencial que esas tecnologías me ofrecen. Pero entonces uno se puede preguntar cuáles son los abordajes pedagógicos que creemos están en sintonía con la presencia de las nuevas tecnologías. Y la respuesta que nosotros hemos conseguido construir a lo largo de varios años de investigación y de trabajo en el aula es que los abordajes pedagógicos que están en sintonía y que aprovechan la presencia de las tecnologías son ambientes de aprendizaje que constituyen escenarios de experimentación, de investigación y de exploración. Es decir, algo bastante más abierto y menos acotado de lo que uno puede llamar la enseñanza matemática tradicional. Entonces, quiero contarles un poco sobre nuestras experiencias. En primer lugar, dónde las realizamos y qué características tiene la escuela, la institución. Se trata de una escuela en donde cada estudiante tiene su netbook, en la cual tiene cargados programas como GeoGebra, Grafmática, la planilla de cálculo, simuladores, applets. Las netbooks están conectadas en red. Cada aula tiene una pizarra digital y conexión a internet. Y también cuentan con un aula virtual en la cual se suben materiales y se suben tareas que la docente solicita a los estudiantes. Acá algunas imágenes de cómo lucen esas aulas. En particular, las experiencias que voy a contar han sido realizadas con estudiantes de segundo año en el primer caso y de primer año en el segundo de la escuela secundaria. En Argentina, el sistema educativo consta de 3 años de jardín de 3, 4 y 5, 6 años de escuela primaria y 6 años de escuela secundaria. Entonces, estas experiencias son en la escuela secundaria,
segundo año son estudiantes entre 11 y 12 años, perdón, entre 12 y 13 años, y primer año entre 11 y 12 años. También vale aclarar que la educación en Argentina, hasta incluyendo el secundario, es obligatoria desde el año 2006, si mal no recuerdo. Bien, entonces el primer escenario que quiero mostrarles es un trabajo con proyectos de modelización matemática. Es un trabajo que se realiza en grupo. Recordemos que asumimos este constructo de que la unidad epistémica siempre la constituye un colectivo de humanos con medios, y por eso se fomenta el trabajo en grupos. Y los estudiantes en grupo tienen que realizar estas actividades cuando trabajan en este marco de la modelización matemática. Elegir un tema de interés y proponer un problema para resolver, siguiendo los pasos del proceso de modelización que ha sido visto con anterioridad en el curso. Tienen que preparar un plan de trabajo conteniendo el enunciado del problema, las variables identificadas y que van a ser relacionadas, las hipótesis que se formulan y, según el caso, puede ser el diseño de un experimento o la descripción de las fuentes que van a consultar, de donde van a sacar los datos necesarios. Resuelto el problema, tienen que elaborar un informe y realizar una presentación oral para sus compañeros, utilizando algún medio audiovisual para eso. En este caso, el grupo de estudiantes de este segundo año era de aproximadamente 30 alumnos, entre 30 y 35 alumnos. Se produjeron 7 proyectos diferentes con 7 temas distintos, y yo lo que voy a mostrar acá es uno de esos temas. El caso de un grupo que decidió estudiar la problemática del deshielo de glaciares y eligió en particular un glaciar que seguramente para ustedes, así como para nosotros, fue desconocido, el glaciar Puncak Jaya, que es un glaciar que queda en Indonesia. Y estas palabras que están acá mostradas en la diapositiva son palabras de los propios estudiantes. Y dicen así: el problema que nosotros planteamos fue observar el porcentaje de disminución de un determinado glaciar. En este caso, el glaciar Puncak Jaya, que está ubicado en Indonesia. Este tema nos pareció interesante, ya que a causa del hombre estamos destruyendo el medio ambiente. Ellos estaban preocupados por esto del calentamiento global y cómo eso significaba disminución de hielos, digamos, glaciares. Y plantearon también una hipótesis. Nuestra hipótesis es que los glaciares han disminuido casi hasta desaparecer, pero para aprobar esta hipótesis deberíamos consultar en diversas fuentes. Quiero aclarar que acá hemos preservado las palabras de ellos, ¿no? Entonces uno no diría aprobar esta hipótesis, ¿no? Sino para probar esta hipótesis o comprobar, si se quiere. Bueno, la imagen que está ahí es la imagen del grupo. Y uno de los estudiantes está indicando, bueno, dónde queda Indonesia. Y ustedes se preguntarán de dónde sacaron esta idea de estudiar un glaciar en Indonesia, habiendo tantos glaciares en Argentina. Bueno, ahora lo vamos a develar a esta incógnita. Ellos encontraron fotos. La foto que se encuentra arriba a la derecha es del año 1990. Y las partes blancas que se ven ahí son hielos glaciares. Y si uno ve la foto que está abajo a la izquierda, que es del 2003, puede observar que la cantidad de hielo disminuyó considerablemente. Pero además de encontrar estas fotos, ellos encontraron también esta animación en internet. Y esta animación fue la que de alguna manera posibilitó la realización del proyecto. Fue este dato extraído de internet que les permitió realizar el trabajo. Ustedes pueden ver que esta animación muestra desde 1850 hasta 2003 cómo fue disminuyendo la superficie glaciar
en ese periodo de aproximadamente 150 años. Entonces ellos dijeron, bueno, acá tenemos el área del glaciar y podemos ver cómo fue disminuyendo, pero no tenemos una escala para poder medir en qué porcentaje, que era lo que ellos querían hacer, fue disminuyendo eso. Bien, y casi ya a punto de dejar de abandonar este proyecto porque no tenían la escala para poder medir, deciden utilizar el GeoGebra. Acá entra en acción el GeoGebra y sus herramientas. Capturan las imágenes de cada una de estos, de cada uno de los años y la superficie del glaciar, por supuesto, la pegan como imagen en el GeoGebra y utilizando la herramienta de polígono encierran esa área. Y si ustedes mejor que nadie saben que el GeoGebra les permite medir áreas, y entonces utilizando esa posibilidad ellos determinan las áreas correspondientes a las distintas superficies del glaciar en los distintos años considerados, medido en unidades de GeoGebra, porque no teníamos una escala para llevarlo a hectáreas o kilómetros cuadrados. Entonces consiguen construir una tabla del año y el área correspondiente y calculan el porcentaje de disminución en los distintos periodos considerados. Son periodos que no tienen el mismo incremento, digamos, de un año a otro, pero les permitió realizar ese estudio. Realizan un gráfico también, ¿no? Utilizando también la computadora. Trazan una poligonal que permite visualizar el decrecimiento del área del glaciar en esos años. En el momento de su presentación, ellos dijeron lo siguiente: nos dimos cuenta que nuestra hipótesis era cierta, ya que la tabla demostró que el área disminuyó demasiado en los últimos 150 años. También nos dimos cuenta de que el glaciar se desgasta más rápido que antes, y acá aparece una cuestión interesante que de alguna manera es un germen de poder ir bien comparando las pendientes de estos segmentos que aparecen en el gráfico. Tema que no había sido visto hasta ese momento en el curso. Otra pregunta más que teníamos nosotros es que ¿qué está pasando con el glaciar ahora? ¿No? Porque este trabajo es del año 2012. Fíjense que ellos tenían datos hasta el año 2013. Porque nosotros tenemos como último dato el 2003. Y bueno, buscamos información y encontramos que un científico inglés fue a ver los glaciares y dice que el glaciar no va a sobrevivir más de 4 o 5 años. Entonces, de vuelta, bueno, esto es obviamente información que ellos extrajeron de internet y la colocaron en su informe. ¿Qué comentarios o reflexiones podemos hacer en torno a este primer escenario? ¿Qué acciones y aprendizajes se produjeron en este escenario? Bueno, por un lado hay una formulación de un problema, se produce selección de variables, ¿no? el tiempo y el área, y planteo de hipótesis. Se crea un modelo gráfico para estudiar la hipótesis. Se hace uso de tablas, ¿no? Las tablas ya era una manera de organizar datos que ya era conocida para ellos. Hay aplicación, obvio, de conocimientos matemáticos previos, tal como esto que les decía de la tabla, pero también hay interpretaciones relacionadas con pendientes, tema que aún no había sido abordado. Hay uso de conocimientos extra matemáticos, ¿no? En relación a esto del glaciar, a dónde se encuentra ubicado, y el uso de diferentes tecnologías para superar dificultades y dar respuesta al problema, ¿no? Esto de hago intervenir al GeoGebra para conseguir calcular las áreas que me van a permitir estudiar la disminución de la área glaciar. Se produce, por supuesto, entonces una sinergia entre el uso de las tecnologías digitales y los procesos de modelización, y esto nosotros lo hemos observado no solamente en este trabajo particular, sino en la mayor parte de los trabajos de modelización que hemos visto en el aula.
Un segundo escenario que queremos compartir, que quiero compartir con ustedes, es la construcción de una simulación explorando la matemática necesaria para construir. Y acá nos acercamos un poquito al tipo de trabajo que ustedes realizan o que los estudiantes están presentando en el evento, pero esto es muy humilde, digamos, comparado con lo que yo he visto de los trabajos de ustedes. De nuevo acá, cada grupo de estudiantes se trabaja en grupo, cada grupo de estudiantes construye una simulación de una situación de su interés en GeoGebra. Explora diversas trayectorias de puntos en el plano para poder realizar su simulación. Realiza una presentación para sus compañeros y también elabora un informe de la matemática que ha utilizado, ¿no? Se hace una reflexión de qué es lo que yo usé de matemática en esta simulación. Previamente el docente propone ciertas actividades y acá les muestro un pantallazo rápido de eso, muy sencillas. Ubicar puntos en el plano, ingresándolos a través de la barra de entrada. Explorar la herramienta deslizador, que es básica para poder producir un movimiento en GeoGebra. Cómo la defino, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cómo elijo el incremento, cómo la asocio a un punto para que se mueva y a partir de ahí explorar diferentes trayectorias. El tipo de trayectorias que se exploran son básicamente rectas, verticales, horizontales o como las que vemos acá en el dibujo, en el gráfico. Bien, esto se hace previamente y después los estudiantes ya en grupos van construyendo sus simulaciones. Yo voy a compartir con ustedes una que se llama Invasión extraterrestre en GeoGebra. Ya la vamos a ver más en detalle, pero me interesa mostrarles cómo presentan ellos su simulación a sus compañeros. Nuestra animación trata de un ovni que secuestra una cabra en medio de un campo, en medio de un eclipse lunar. La cabra estaba distraída por un alien que bailaba y la hipnotizaba. Bien, les muestro el video donde se ve, digamos, esta animación. Ahí pueden ver cómo el ovni se aminora la velocidad cuando llega al lugar donde está la cabra y luego la cabra desaparece. Vuelvo a la presentación. El alien que se mueve ahí al costado y también, bueno, no sé si alcanzaron a ver, las nubes se van desplazando. Bien, ¿qué es lo que hay de matemáticas atrás de esta construcción? Y es un poquito lo que uno hace en términos de pedirle a ellos que cuenten cuál es la matemática que hay por atrás y desentrañar también nosotros las diferentes herramientas matemáticas que ellos están usando. Entonces quiero hacer una mirada a la matemática en este proyecto. La cabra viene avanzando, digamos, de derecha a izquierda y en un momento desaparece. Eso está hecho, por supuesto, con un deslizador que está asociado a un punto, al punto K, que ustedes pueden ver ahí en la imagen de la cabra abajo, a la izquierda. Ese punto K se mueve sobre una trayectoria horizontal, ¿no? Por eso K1, que ustedes pueden ver ahí arriba. El mínimo del intervalo que define ese deslizador es 2 y el máximo 10, y hay un incremento de 0.1 en el movimiento de la cabra, pero hay una condición para exponer el objeto cabra, en este caso la figura de la cabra, que es para K mayor que 7.3, y esa condición, ¿no?, que introducen los estudiantes es lo que permite que la cabra venga avanzando y en un momento desaparezca, ¿sí? Bien, entonces esto es un poco lo que usan en ese caso. En el caso del movimiento del ovni, que es lo más, para mí lo más original que yo detecto en esta
en este trabajo, en esta simulación, y que es como el movimiento se va como deteniendo, el momento que llega a donde está la cabra, y luego la cabra desaparece y el ovni se va rápidamente. Bueno, esa trayectoria que sigue el ovni es una trayectoria que está definida por por un deslizador también, que está asociado a la imagen del ovni. Abajo a la izquierda pueden ver el punto A, y ese punto A se mueve siguiendo esta trayectoria definida por esa expresión analítica, A al cubo A. Fíjense que es una cúbica, pero no de la forma I igual a X al cubo, ¿sí? Entonces, el X, la coordenada X es A al cubo y la coordenada Y es A. Y por eso se logra el movimiento que se va disminuyendo en velocidad al centro, ¿no? por el incremento que se le da ahí a la variable, ¿no? Esto, dicho rápidamente, ustedes después lo pueden explorar, no es nada complicado, pero es interesante el tipo de movimiento que ellos logran, el efecto que logran. Bueno, hay otras simulaciones, muchas otras, acá simplemente para compartir un par de videos más. Este es, bueno, una niña sobre la cuerda floja de un equilibrista. Y también la otra imagen es en el gimnasio, donde se puede ver, bueno, a tres jóvenes que están haciendo ejercicios, y arriba se pueden ver todos los deslizadores que han utilizado para crear este movimiento. Bien, ¿qué podemos comentar en torno a este segundo escenario? De vuelta, ¿qué acciones de aprendizaje se produjeron en este escenario? Bueno, hay aplicación de la matemática para representar mundos imaginados cercanos al alumno. Hay exploración de trayectorias de puntos en el plano y su correspondiente expresión analítica. Se ponen en juego procesos de validación, de corrección, de refinamiento del producto que yo quiero obtener. Bueno, hay creación de simulaciones digitales que se aproximan a los entornos de juego de los alumnos. Y se trata de un contexto para el aprendizaje de conocimientos matemáticos, tales como variable, intervalo, trayectoria. Entonces acá hay una primera aproximación a la noción de trayectoria. La noción de variable es muy fácil de trabajar utilizando los deslizadores. Relaciones entre coordenadas de puntos que se desplazan en sentido horizontal y vertical. Eso ya se había anticipado con las actividades propuestas por la profesora, pero acá están en acción en el momento de las simulaciones. Y las intenciones de diseño de los alumnos dejan abierta la posibilidad de introducir nuevas relaciones entre coordenadas. Este es el caso que mostramos de la invasión extraterrestre, digamos. Esa trayectoria cúbica, si se quiere, no había sido enseñada, fue diseñada en ese momento. Es ahí donde los alumnos comienzan a explorar el soft y distintas opciones para ver cuál es la que les permite hacer el movimiento que ellos querían. Entonces, esto nos lleva a la idea de que es posible modificar el currículum con este tipo de actividades más abiertas llevadas al aula. Bien, ya para ir cerrando un poco y no aburrirlos tantos, algunas consideraciones finales acerca del uso de tecnologías digitales. Bien, las tecnologías digitales en contextos educativos han introducido cambios relacionados con los problemas y actividades que pueden ser propuestos hoy en día en las clases. Las tecnologías digitales potencian los procesos de modelización. Bueno, eso es parte de lo que nosotros estamos investigando y esta es una de las conclusiones. Las tecnologías digitales propician la implementación de abordajes experimentales con tecnologías en las clases de matemática y si bien implican el ingreso en una zona de riesgo porque muchas veces no sabemos lo que los alumnos van a querer hacer,
no tenemos conocimiento sobre los temas que ellos quieren abordar, por ejemplo, en un proceso de movilización, y va a significar mucho trabajo, tiempo, estudio de nuestra parte, y a veces quizás decir, bueno, la verdad que no sé cómo ayudarte, esto implica una zona de riesgo, pero al mismo tiempo implica un ingreso a una zona de múltiples oportunidades, que es lo que a nosotros nos interesa destacar. En relación a los profesores, nos parece importante que los profesores, tanto quienes se están formando o quienes ya están en servicio, que tengan experiencias previas con tecnologías para poder animarse en el aula, que es importante también reflexionar en torno a lo que significa la tecnología en la producción de la matemática, ¿no? A ver, revisar cuál es la noción o cuál es la posición epistemológica que yo tengo y que me interesa desarrollar en mis clases. Y es muy importante, sí, el trabajo colaborativo. Así como decimos que en las clases, en las aulas, trabajamos en grupo, bueno, en la producción de los profesores en torno a actividades para el aula con tecnologías, también sería bueno que atienda a un trabajo colaborativo. Y acerca de los estudiantes, bueno, la verdad que siempre nos sorprenden con su creatividad y con sus ideas, y cualquier cosa que pueda decir yo será mínima frente a todos los bonitos trabajos que seguramente están presentando y disfrutando ustedes ahí en el evento. Así que nada más, terminar con una frase de Pierre Levy, un filósofo de origen tunecino, que se dedica a esto de la filosofía de la computación, de la informática. Y él dice lo siguiente: es grande la tentación de condenar o ignorar aquello que nos es extraño. Es aún posible que no percibamos la existencia de nuevos estilos de saber, simplemente porque no corresponden a los criterios y definiciones que nos constituyeron y que heredamos de la tradición. Bien, las cosas están cambiando. Tratemos de cambiar nuestros criterios y de estar abiertos para que aquello que nos es extraño nos sorprenda y sea parte de nuestro cotidiano. Bueno, nada más. En este momento me gustaría recibir preguntas o comentarios, pero bueno, dadas las circunstancias eso no será posible, así que me despido, quedo abierta a través de mail por alguna consulta que ustedes quieran realizar. Al final de esta presentación está toda la bibliografía que he utilizado y solamente me resta, bueno, nuevamente agradecer esta invitación y darles un gran abrazo fraterno. Sé que el pueblo venezolano está pasando por un momento difícil y bueno, desde aquí toda mi solidaridad y mi deseo profundo de que la situación mejore para todo el pueblo de Venezuela. Un abrazo muy grande para todos ustedes.